Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Piranesi de Susanna Clark. Siendo esta la tercera transmisión, vamos a estar leyendo la segunda parte del segundo capítulo porque era un tanto largo. Ya llevábamos una hora leyendo, así que el día de hoy vamos a terminar ese segundo capítulo. Si es la primera vez que te encuentras en este canal, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo encuentras en la página que dice 2026 junto a todos estos vecinos que miras aquí abajito, así que si ves ahí un libro que te llama la atención, un libro que hayas estado buscando, solo dale clic a la portada de ese libro y te llevará de vuelta hacia la playlist de YouTube donde van a estar pues todas las partes que conforman este conjunto, este compendio de narraciones. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, sin más plétora, esto es Piranesi de Susanna Clark, segunda parte del segundo capítulo. La sala 192 al oeste. Entrada correspondiente al 20º día del sexto mes del año en que el albatros se posó en las salas al suroeste. Terminé de escribir en el diario y entré en la sala 192 al oeste. El frío y la oscuridad me envolvieron. Algo más allá, diría que a unos 20 metros, me volví y encaré la única puerta, que se alineaba a la perfección con una ventana del pasillo exterior. Me senté y me cubrí con la manta que llevaba. Al principio era bien consciente de la oscuridad a mis espaldas y de las miradas de las estatuas desconocidas. El silencio era casi total. La sala en la que acostumbro a dormir, la tercera al norte, está llena de pájaros, y por las noches oigo los ruiditos que hacen al revolverse y aletear, pero que yo supiera, en la sala 192 no había pájaros. Por lo visto la encontraban tan desconcertante como yo mismo. Me obligué a concentrarme en lo único que me resultaba familiar, el rumor del mar en las salas inferiores, de las aguas que lamen las paredes en millares y millares de salas. Es un ruido que me acompaña todos los días. Por las noches lo oigo mientras voy quedándome dormido, sintiéndome seguro como un niño que escucha latir el corazón de su madre acurrucado sobre su pecho. Debe de haber funcionado porque lo siguiente que pasó fue que de golpe desperté de mi sueño. La luna llena brillaba en el centro de la única puerta, inundando de luz la sala. Las estatuas de las paredes estaban en distintas posturas, pero todas daban la impresión de haberse vuelto al unísono hacia el umbral. Sus ojos de mármol estaban fijos en la luna. Eran diferentes a las de otras salas. No representaban individuos aislados, sino a una multitud. Aquí había dos que se abrazaban, allí otro con la mano posada en el hombro del de enfrente como si quisiera avanzar y escudriñar mejor la luna. Más allá, un niño agarraba la mano de su padre. Incluso había un perro que, despreocupado de la luna, se erguía sobre las patas traseras y apoyaba las garras en el pecho de su amo tratando de llamar su atención. La pared trasera era un amasijo de estatuas que no formaban hileras de ningún tipo, sino una muchedumbre entremezclada y caótica. Entre ellas destacaba la de un joven bañado por la luz de la luna. Estaba de pie con cara de júbilo y una bandera en la mano. Casi me olvido de respirar. Durante un momento atisbé cómo sería el mundo si en él hubiera millares de personas y no únicamente dos. La sala 88 al oeste. Segunda entrada correspondiente al 20º día del sexto mes del año en que el albatros se posó en las salas al suroeste. La luna llena fue declinando hacia el oeste. La luz disminuyó en las salas y las constelaciones se tornaron más brillantes en la ventana situada al otro lado del umbral. Tomé nota de las constelaciones y estrellas que podía ver. Dormí unas pocas horas de madrugada y emprendí el viaje de regreso. Mientras caminaba, iba pensando en el gran conocimiento secreto que, según el otro, va a conferirnos poderes nuevos e inusuales. Entonces caí en la cuenta de algo. Me percaté de que ya no creía en nada de aquello. Quizá no me esté explicando bien. Pensaba que ese conocimiento podía existir o no, pero en cualquier caso ya no me importaba. No quería seguir perdiendo el tiempo tratando de encontrarlo. Esa certeza súbita, la certeza de la insignificancia del conocimiento, se me apareció como una revelación. Quiero decir que la abracé profundamente sin entender por qué, antes de comprender qué pasos me habían llevado hasta ella. Cuando traté de rehacer el camino me vino a la mente una y otra vez la imagen de la sala 192 al oeste bañada por la luz de la luna, su belleza y la profunda sensación de calma que transmitía, las expresiones de reverencia en las caras de las estatuas que se volvían, o daban la impresión de volverse, hacia la luna.
Caí en la cuenta de que la búsqueda del conocimiento nos ha empujado a pensar en la casa como si fuera una suerte de acertijo por resolver, un texto por interpretar, y que si algún día descubrimos el conocimiento, entonces tendremos la sensación de que la casa ha perdido su valor, y no es más que un mero decorado. La imagen de la sala 192 al oeste, bañada por la luz de la luna, me hizo advertir la ridiculez de todo aquello. La casa es valiosa porque es la casa. Es suficiente en sí, de por sí. No es el medio para un fin. Y esa idea me condujo a otra. Me di cuenta de que la descripción que el otro hace de los poderes que el conocimiento va a conferirnos siempre me ha resultado inquietante. Por poner un ejemplo, según dice, tendremos el poder de controlar las mentes inferiores. Y bien, para empezar, no existen mentes inferiores. Solo existimos él y yo. Y ambos tenemos un intelecto despierto y sutil. Propongamos por caso que efectivamente existiera una mente inferior. ¿Para qué iba yo a querer controlarla? Abandonar la búsqueda del conocimiento nos permitiría dedicarnos a un nuevo tipo de ciencia. Podríamos seguir aquellos caminos que los datos nos indicasen. Me ilusionaba pensarlo, me hacía muy feliz. Ardía en deseos de volver junto al otro y explicárselo. Iba caminando por las salas pensando en estas cosas cuando oí los estridentes gritos de los pájaros y recordé que la sala 88 al oeste estaba llena de grandes gaviotas argentas. Me pregunté si no sería mejor tomar un camino diferente, pero calculé que un rodeo supondría recorrer 7 u 8 salas más, 1,7 kilómetros, por lo que decidí no hacerlo. Me encontraba en medio de la sala cuando noté unos objetos blancos diseminados por el embaldosado. Los recogí. Eran unos jirones de papel con unas anotaciones. Estaban arrugados, por lo que los alicé e intenté encajarlos entre sí. 3 formaban parte de una cuartilla con un lado desgarrado, probablemente una página arrancada de un cuaderno. Pese a haberlos reunido, pronto me di cuenta de que no iba a ser fácil descifrar la escritura. Era horrorosa, comparable a una maraña de algas. Tras observar durante varios minutos, creí distinguir la palabra minotauro. Una línea o dos por encima parecía ser la palabra esclavo, y una o dos por debajo la expresión matarlo. Lo demás era por completo indescifrable. Sin embargo, la referencia a la palabra minotauro despertó mi curiosidad. En el primer vestíbulo hay 8 descomunales estatuas de minotauros, cada una distinta de las demás. ¿Era posible que el autor de esas anotaciones hubiera visitado mis propias salas? Me pregunté de quién sería aquel escrito. No era del otro. Más allá de que, como yo sabía bien, nunca se había aventurado a un lugar tan lejano como la sala 82 al oeste, me constaba que su escritura era tan pulcra como precisa. Tenía que ser de uno de los muertos. ¿Del hombre del cuero de pescado? ¿Del hombre con la caja de galletas? ¿De la persona escondida? Era posible que me encontrase ante un descubrimiento de gran importancia histórica. Ahora que sabía lo que tenía que buscar, reparé en otros objetos blancos que yacían sobre el embaldosado. Me puse a recogerlos. Empecé por la esquina al suroeste y fue peinando sistemáticamente las baldosas de la sala entera hasta recorrerlas por entero. Las gaviotas argentas al principio pusieron ruidosas objeciones a mi labor, pero luego, tras comprobar que no me acercaba a sus huevos ni a sus crías, terminaron por perder el interés. Encontré 47 trozos de papel, pero cuando me arrodillé y procuré unirlos, me quedó claro que faltaban muchos otros. Miré a mi alrededor. Las gaviotas argentas habían hecho sus nidos en los hombros de las estatuas y en los huecos y hendiduras de los pedestales. Uno estaba entre las patas de la estatua de un elefante, otro en lo alto de la corona de un anciano monarca. Al mirar el nido en la corona reconocí 2 pedazos de papel. Me acerqué con cautela y me encaramé por una estatua vecina para mirarlos de cerca, pero 2 de las gaviotas me atacaron de inmediato. Indignadas no cesaban de chillar mientras se arremetían con los picos y las alas. Mi determinación, sin embargo, no era menor. Con un brazo trepé a lo alto de la estatua, con el otro hice que los pájaros se batieran en retirada. El nido resultó ser una zarrapastrosa argamasa hecha con espinas de pescado y algas resecas. En su estructura estaban imbricados 5 o 6 trozos de papel con algo escrito. Bajé de la estatua y me retiré al centro de la sala, lejos de las paredes, los nidos y las agresivas gaviotas. Consideré lo que tenía que hacer, ni pensar en recuperar los papelitos que me faltaban. Las enormes gaviotas argentas no iban a dejarme desmantelar sus nidos, algo que tampoco quería hacer por otra parte. No, lo mejor sería esperar hasta el final del verano,
o mejor todavía, hacia principios del otoño, momento en que las gaviotas habrían abandonado los nidos y los polluelos habrían crecido. Entonces podría volver y hacerme con los fragmentos de papel. Me guardé los 47 papelitos y reemprendí el regreso a casa. El otro explica que todo esto ya lo ha dicho antes. Entrada correspondiente al 22º día del sexto mes del año en que el Albatros se posó en las salas al suroeste. Esta mañana llevé mis mapas estelares a la segunda sala al suroeste. Encontré al otro reclinado en el pedestal vacío con los codos descansando sobre la plataforma, las piernas estiradas y los tobillos cruzados. Daba la impresión de estar tranquilo y relajado. Iba vestido con un inmaculado traje color azul marino y una camisa de un blanco centelleante. Me sonrió amigablemente. «¿Y qué tal los zapatos?», preguntó. «Estupendos», respondí. «Muchas gracias, pero aparte de los zapatos en sí, lo que más aprecio es que son una muestra de nuestra amistad. El hecho de tener un amigo como tú es una de las mayores alegrías de mi vida». «Hago lo que puedo», dijo el otro. «Pero cuéntame, ¿en qué has estado metido ahora que tienes zapatos?» «Acabo de visitar la sala 192 al oeste». «¡Qué bien! ¿Y viste qué estrellas se aprecian desde allí? ¿Tomaste notas?» «Sí que tomé notas», confirmé. «Aunque no las llevo conmigo, no me hacen falta. Recuerdo bien todo lo que tengo que decirte». Le expliqué cuánto había visto en la sala 192 al oeste. Las estatuas son lo más notable, aparte de que la sala tiene una única puerta y que carece de ventanas. La luz de la luna se reflejaba en una estatua en particular, la imagen de un joven. Me pareció que representaba las virtudes de... No hace falta que me lo cuentes. Como sabes, las estatuas no me interesan. Háblame de las estrellas, pidió. ¿Cuáles viste desde allí? Mira. Abrí uno de los mapas estelares y lo puse sobre el pedestal vacío. El otro se situó a mi lado. Vi la rosa, la buena madre y el farol, y cerca de la madrugada se les unieron el zapatero y la serpiente de hierro. Eran algunos de los nombres que les había dado a las constelaciones. El otro examinó el mapa con atención, echó mano a su reluciente artefacto y tomó unas cuantas notas. ¿Alguna de estas estrellas brilla de forma particular?, quiso saber. Sí, esa estrella de aquí. Forma parte de la buena madre. Está en la punta de su brazo extendido, por así decirlo. Es una de las estrellas más brillantes del firmamento. Perfecto, dijo. La estrella más brillante para simbolizar el mayor de los conocimientos. Bueno, mientras tú estabas ocupado en esto, he tomado una decisión. He decidido ir a esa habitación y ejecutar el ritual allí. Está claro que se encuentra mucho más al interior del laberinto de lo que yo he estado nunca, así que resulta arriesgado. Hizo una pausa y puso cara de determinación, como si estuviera reuniendo fuerzas para afrontar un desafío. Pero si evaluamos los riesgos y los beneficios, está claro que los beneficios potenciales son enormes. Esa información que acabas de darme es impagable, y ahora es cuestión de que vaya a ese lugar y determine qué constelaciones es posible ver en distintos momentos del año. Había llegado el momento de que le explicara la revelación que había tenido respecto del gran conocimiento secreto. Yo también tengo algo que decir, apunté. Hay algo que se me ha revelado y que debo compartir contigo porque tiene profundas consecuencias en lo que toca a nuestras futuras investigaciones. Debemos olvidarnos de buscar el conocimiento. Al principio pensaba que valía la pena embarcarse en ese proyecto, pero resulta que no. Lo que toca es dejarlo correr desde este mismo instante y en ese lugar establecer un nuevo programa de investigación científica. El otro ni me escuchaba. Seguía ocupado en hacer anotaciones en su brillante aparatito. ¿Cómo dices?, preguntó. Estoy hablando de nuestro intento de dar con el conocimiento, aclaré, y de que la casa me ha revelado que lo mejor es que lo dejemos correr. El otro dejó de teclear. Le llevó un momento asimilar lo que acababa de decirle. Dejó el aparatito en el pedestal vacío, se tapó la cara con las manos, emitió una especie de gruñido y se frotó los ojos. «Por Dios, otra vez no», exclamó. Apartó las manos de los ojos, volvió la cara y se quedó mirando al vacío. «No me digas nada», dijo, pese a que yo no había abierto la boca. «Tengo que pensar». Se produjo un largo silencio tras el cual pareció tomar una decisión. «Siéntate», me indicó. Tomamos asiento los dos en las baldosas de la sala. Yo lo hice cruzando las piernas, él se sentó con las piernas encogidas y la espalda reclinada contra el pedestal vacío. Su expresión era sombría, pero a la vez daba la impresión de echar chispas por los ojos. Se diría que le resultaba difícil mirarme a la cara.
Se notaba que estaba irritado y hacía lo posible por disimularlo. Carraspeó. Muy bien, dijo controlando la voz. Hay 3 razones por las que no conviene dejar de buscar el conocimiento. 3. Voy a enumerarlas. Y creo que al final convendrás en que tengo razón. Lo único que pido es que me escuches con atención. Puedes hacerlo, ¿no? Pero claro que sí. Dime cuáles son esas 3 razones. Bien, la primera razón es la siguiente. Igual te parece que hago lo que hago por puro egoísmo, porque estoy empeñado en llegar al conocimiento por mi propio beneficio, pero la realidad es otra. Esta búsqueda en la que ambos estamos embarcados es un proyecto muy importante, un proyecto trascendental, uno de los más valiosos en la historia de la humanidad. El conocimiento que andamos buscando no tiene nada de nuevo. Es viejo, muy viejo. Hubo un tiempo en que la humanidad lo poseía y lo utilizaba para hacer cosas grandiosas, auténticos milagros. Tendrían que haberlo conservado, tendrían que haberlo respetado, aunque no fue así. Lo abandonaron en favor de algo que denominaban progreso, y a nosotros nos corresponde recuperarlo. No estamos haciendo todo eso por nuestro propio beneficio, sino por el de la humanidad, con la idea de recobrar algo que la humanidad cometió la estupidez de dejar escapar. Entiendo, repuse. Era verdad que esto cambiaba un tanto las cosas. Y en el plano personal, prosiguió, creo que esta investigación es tan importante, tan absolutamente vital, que estoy obligado a seguir adelante a pesar de los pesares. No tengo otra opción. Si por tu parte decides abandonarla, bueno, en tal caso creo que lo mejor será que dejemos de ser colegas, que nos olvidemos de nuestros encuentros de los martes y los viernes. ¿Qué sentido tendrían? Yo proseguiría investigando por mi cuenta mientras tú... hizo un vago gesto con la mano. Te dedicarías a lo que sea que te dediques. No es lo que yo quiero, por supuesto, y lo digo claramente, pero es lo que sucedería. Esa es la segunda razón. Uy, exclamé. No se me había ocurrido pensar que él y yo pudiéramos dejar de ser colegas. Pero si trabajar contigo es uno de los principales alicientes de mi vida. Lo sé, repuso él, y yo siento lo mismo, claro. Se detuvo. Ahora tengo que decirte cuál es la tercera razón, pero antes de eso necesito que escuches una cosa más. Y escrutó mi rostro. Es lo más importante que voy a decirte, Piranesi. No es la primera vez que me dices que quieres abandonar la búsqueda del conocimiento, y no es la primera vez que te explico por qué no es conveniente hacerlo. Todo esto que estamos haciendo, todo esto que estamos diciendo, ya lo hemos dicho antes. ¿Pero qué? Balbuceé asombrado, parpadeando. ¿Cómo? No es así. Pues me temo que sí. Lo que pasa es que el laberinto engaña a la mente, hace que las personas olviden. Si no te andas con cuidado, es capaz de desquiciarte completamente. Yo seguí allí sentado sin moverme, anonadado. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pregunté. Lo meditó un segundo. Esa es la tercera vez. Hay un patrón. Diría que esta idea de dejar de buscar el conocimiento te viene a la mente cada 18 meses más o menos. Me miró a la cara. Lo sé, agregó en tono comprensivo. Es difícil hacerse a la idea. Es que no lo entiendo, protesté. Tengo una memoria excelente. Recuerdo cada sala que he visitado, y hay 7.678 salas en total. No te olvidas de nada que tenga que ver con el laberinto, motivo por el cual me ayudas tanto en mi trabajo. Pero sí que olvidas otras cosas, y por supuesto pierdes la noción del tiempo. ¿Cómo? Pregunté estupefacto. Sí, confundes los días y las fechas. ¿No es verdad? Contesté indignado. Sí que lo es. Lo que resulta un fastidio, si quieres que te sea sincero. Yo siempre tengo muchas cosas que hacer, si bien asisto religiosamente a nuestras reuniones. No obstante, tú de tanto en tanto no apareces porque has vuelto a equivocarte de día. La de veces que he tenido que corregirte porque estabas completamente desincronizado. ¿Y con qué o quién debería estar sincronizado? ¿Conmigo? ¿Con todos los demás? Yo estaba atónito. No sabía qué pensar. No le creía, pero no tenía motivos para no creerle. El otro era sincero, noble e industrioso. No iba a mentirme. Pero, ¿cómo es que tú no te olvidas de las cosas? Pregunté. Titubeó. Tomo mis precauciones, respondió midiendo sus palabras. ¿Y yo no podría tomarlas también? No, lo siento, de nada serviría. Ahora mismo no puedo entrar en detalles, es complicado.
Un día te lo diré. No era la respuesta más satisfactoria, pero en aquel momento no tenía la energía ni la disposición mental para insistir. Estaba demasiado absorto pensando en qué cosas podía haber olvidado. Me dejas muy intranquilo, dije. Supongamos que olvido algo importante como los tiempos o los patrones de las mareas. Podría morir ahogado. No, 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 dijo el otro afectuosamente. Por eso tú no te preocupes. Jamás te olvidas de ese tipo de cosas. No te dejaría andar a tu aire si pensase que corres el menor riesgo. Hace años que nos tratamos, y tu conocimiento del laberinto no ha hecho más que crecer de forma exponencial, lo cual es extraordinario, extraordinario de verdad. Y en cuanto al resto, si te olvidas de algo importante, siempre puedo recordártelo. Pero el hecho de que tú olvides mientras que yo me acuerdo, por eso precisamente es fundamental que sea yo el que establezca nuestros objetivos. Yo, no tú. Es la tercera razón por la que tenemos que insistir en la búsqueda del conocimiento. ¿Lo entiendes? Sí, sí, al menos guardé silencio durante un momento. Necesito tiempo para pensar, concluí. Por supuesto, respondió el otro dándome unas palmaditas de consuelo en el hombro. El martes volveremos a hablar de todo esto. Se levantó, se dio la vuelta y examinó el pequeño artefacto reluciente que había dejado en el pedestal vacío. Bueno, dijo, debo irme. Llevo casi 55 minutos aquí. Sin decir más, se giró y echó a andar hacia el primer vestíbulo. Pese a lo que dice el otro, el mundo no confirma que tengo lagunas mentales. Entrada correspondiente al 23º día del 6º mes del año en que el Albatros se posó en las alas del suroeste. Que yo sepa, el mundo no confirma eso que dice el otro, que tengo lagunas mentales. Mientras me lo explicaba, y también después, no supe qué pensar. Por momentos experimentaba una sensación parecida al pánico. ¿De verdad era posible que hubiese olvidado conversaciones enteras? Pero conforme avanzaba el día, no veía el menor indicio de pérdida de memoria que respaldara sus afirmaciones. Me concentré en las tareas de rutina. Reparé una de las redes de pesca y estuve trabajando en mi catálogo de las estatuas. A última hora de la tarde fui al 8º vestíbulo para pescar en las aguas de la escalera inferior. Los rayos del sol poniente se filtraban por las ventanas de las salas inferiores e iban a estrellarse contra la superficie de las olas, formando olas de luz dorada que fluían hacia el techo de la escalera y las caras de las estatuas. Cuando cayó la noche, escuché las tonadas que la luna y las estrellas cantaban y las tarareé con ellas. El mundo se me antoja uno y cabal, y yo, su hijo, encajo en él a la perfección. Nunca siento que tendría que acordarme de algo sin conseguirlo, que debería entender algo que no logro entender. En toda mi vida, la única disonancia se produjo en esa última, extraña conversación con el otro, así que me vi obligado a preguntarme, ¿a quién de los dos le falla la memoria? ¿A él o a mí? ¿Es posible que el otro de hecho recuerde conversaciones que nunca tuvieron lugar? Dos memorias, dos mentes despiertas que recuerdan los acontecimientos del pasado de manera distinta. Es una situación incómoda. No hay una tercera persona que nos diga quién de los dos está en lo correcto. Ojalá la 16ª persona estuviera aquí. En cuanto a lo que dice el otro, que pierdo la noción del tiempo y confundo los días, no me parece que sea verdad. Yo mismo inventé el calendario por el que me rijo. ¿Cómo puedo no estar sincronizado, por usar su expresión? Respecto de qué podría desincronizarme. Me pregunto si esa es la razón por la que hace 3 semanas y media me formuló aquella pregunta tan rara que incluía una palabra extrañísima. Vuelvo a las páginas de mi diario y veo que la palabra extraña era Battersea. Y de pronto la solución aparece por sí sola. No tengo más que releer mis diarios y ver si hay discrepancias, si aparecen registradas cosas de las que ahora no me acuerdo. Sí, no hay duda de que eso aclarará la cuestión. De hecho, el único problema es que esa labor me llevará un buen tiempo, pues mis escritos son extensos, un tiempo que ahora mismo no puedo robar a otros proyectos. Estoy decidido a releer mis diarios con detenimiento en algún momento de los próximos meses. Entretanto, doy por supuesto que la memoria que falla es la del otro y no la mía. Escribo una carta. Entrada correspondiente al 24º día del 6º mes del año en que el Albatros se posó en las alas al suroeste.
Lo que sigue es una transcripción de la carta que escribí con tiza en las baldosas de la segunda sala al suroeste. Querido otro, aunque la búsqueda del gran conocimiento secreto ya no me parece un proyecto científico válido, he decidido que lo más conveniente es que siga ayudándote y continúe recabando todos los datos que te hagan falta. No es de recibo que tu labor científica se resienta simplemente porque ya no confío en esa hipótesis. Espero que lo que digo te parezca aceptable. Firma, tu amigo. El otro me advierte sobre 16. Entrada correspondiente al 26º día del mes del año en que el Albatros se posó en las salas al suroeste. Esta mañana fui a la segunda sala al suroeste para reencontrarme con el otro. Reconozco que me sentí un tanto intranquilo. A veces hablo mucho cuando estoy nervioso y sí, lo primero que hice fue embarcarme en una larga perorata, extendiéndome de forma más bien innecesaria en la carta que había escrito con tiza en el embaldosado. Daba lo mismo. En medio de la perorata, advertí que el otro no me estaba escuchando. Con la cabeza ladeada y expresión distraída, hacía girar unos pequeños objetos metálicos en el bolsillo de la americana. Hoy iba vestido con un traje color gris antracita y una camisa oscura. ¿No has visto a alguien más en el laberinto, verdad?, preguntó de súbito. ¿A alguien más?, repetí. Sí. ¿Alguien nuevo? Sí. No, respondí. Estudió mi rostro con atención, como si alguna cosa lo hiciera dudar de mis palabras. Finalmente se relajó y dijo: No, claro, ¿cómo iba a saber a alguien más? Aquí solo estamos nosotros. Sí, convine, solo estamos nosotros. Se hizo un breve silencio. A no ser, añadí, que hay otras personas en otras partes de la casa, en lugares remotos que ni tú ni yo hemos llegado a ver. Muchas veces me he hecho preguntas a ese respecto. Desde luego se trata de una hipótesis que es imposible demostrar o refutar, a no ser que un día encuentre indicios de actividad humana que no puedan razonablemente atribuirse a nuestros propios muertos. Murmuró. De nuevo estaba absorto en profundos pensamientos. Se me ocurrió una idea. Era posible que ya me hubiese tropezado con dichos indicios. Los pedazos de papel con algo escrito que había encontrado en la sala 88 al oeste. Quizá eran de los muertos o quizá de alguien a quien aún no conocíamos. Iba a comentárselo, pero el otro se me adelantó. Necesito que escuches, dijo. Quiero que me prometas una cosa. Por supuesto, repuse. Si de casualidad encuentras a alguien en el laberinto, a una persona desconocida, quiero que me prometas que no tratarás de hablar con ella. Escóndete, mantente lejos, no dejes que te vea. ¿Cómo? Piensa en la oportunidad que perderemos si hago lo que dices, objeté. Es casi seguro que la 16ª persona tenga unos conocimientos de lo que nosotros carecemos. Podría hablarnos de las regiones lejanas del mundo. El otro me miró sin comprender. ¿A qué te refieres con eso de la 16ª persona? Le hablé de los 13 muertos y los 2 vivos, y de que una nueva persona vendría a ser la 16ª. Se lo he explicado muchas veces, pero el otro parece incapaz de retener esa importante información. Estoy de acuerdo en que eso de la 16ª persona resulta algo más bien engorroso, añadí. Si lo prefieres podemos referirnos a ella como 16, para simplificar. Lo que quería decir era que 16 debe de tener información sobre el mundo que nosotros desconocemos y que, por consiguiente... No, zanjó el otro. No lo entiendes. Es fundamental que nos mantengamos lo más alejados que podamos de esa persona. Hizo una pausa y agregó. Vamos a ver, Piranesi. Yo ya me he encontrado con esa persona a la que llamas 16. ¿Qué?, exclamé. ¿Entonces de verdad existe una 16ª persona en el mundo? ¿Cómo es que no me lo habías dicho hasta ahora? Pero sí es maravilloso, es para celebrarlo. No, negó con la cabeza con expresión compungida. No, Piranesi. Sé que todo esto significa mucho para ti, y me sabe mal tener que dejarte las cosas claras. Pero lo que te acabo de decir no es motivo de celebración, sino todo lo contrario. Esa persona, 16, quiere hacerme daño. 16 está en mi contra, y por extensión, también en contra tuya. ¡Oh!, exclamé y enmudecí. ¡Qué terrible noticia! Naturalmente entiendo lo que significa estar en contra de alguien. Hay muchas estatuas en las que una figura aparece luchando contra otra, pero nunca lo había experimentado de primera mano hasta ahora. Sin saber bien por qué, me acordé de una palabra, matarlo, escrita en uno de los fragmentos de papel hallados en la sala 88,
La persona que le había apuntado tenía un enemigo. ¿No podrías estar equivocado?, le pregunté. Quizás se trata de un simple malentendido. Cuando 16 se presente, puedo hablar con él y explicarle que eres una buena persona, una persona con muchas virtudes. Puedo demostrarle que su hostilidad no tiene razón de ser. El otro sonrió. Piranesi, es muy propio de ti tratar de encontrar la forma de arreglar una situación así. Por desgracia, en este caso concreto no será posible. Por eso no había querido hablarte de 16. Das por sentado que es posible razonar con 16. No es el caso, por desgracia. 16 está en contra de todo cuanto hacemos, de cuanto tú y yo consideramos valioso y admirable. Como la razón, por ejemplo, 16 se ha propuesto acabar con la razón. ¡Qué horror!, exclamé. Sí. Volvimos a quedarnos en silencio. No parecía que hubiese mucho más que decir. Su descripción de la maldad de 16 me había dejado anonadado. Un individuo contrario a la misma razón. Al cabo de un rato, el otro agregó. Pero bueno, no hay motivo para estar nerviosos. Es muy poco probable que 16 venga a este lugar. ¿Por qué es poco probable?, pregunté. 16 no conoce el camino, explicó sonriente. Así que no te preocupes. Lo intentaré. Se me ocurrió algo más. ¿Cuándo te encontraste con 16? Pues anteayer. ¿Has visitado los lugares remotos donde vive 16? No me lo habías contado. Dime cómo son. ¿Qué quieres decir? Me cuentas que has conocido a 16, pero también me dices que 16 no sabe cómo llegar hasta aquí, lo que significa que te has encontrado con él en sus propias salas, o cuando menos en una región remota. Eso me sorprende porque no creo que hayas hecho ningún largo viaje desde que te conozco. Le sonreí a la espera de su respuesta, que sin duda sería interesante. Me miró confundido y vagamente horrorizado. Se produjo un largo silencio. A decir verdad, empezó, pero de pronto dio la impresión de cambiar de idea. A decir verdad, da igual donde nos encontráramos. Ahora mismo no tengo tiempo de entrar en detalles. Me necesitan en... Lo que quiero decir es que hoy no puedo quedarme. Tan solo quería advertirte sobre 16. Me miró y asintió bruscamente con la cabeza. Recogió sus brillantes artefactos y se encaminó al primer vestíbulo. ¡Adiós!, grité a su espalda mientras se alejaba. ¡Adiós! Actualizo mi información sobre 16. Entrada correspondiente al 27º día del 6º mes del año en que el Albatros se posó en las alas al suroeste. Me intriga el hecho de que el otro haya conocido a 16, y es una verdadera lástima que se encuentre tan renuente a hablar de la cuestión. Me gustaría saber mucho más sobre las circunstancias y el lugar del encuentro, aunque supongo que el otro no tiene ganas de extenderse acerca de su reunión con un individuo tan retorcido. La entrada que escribí en el diario hace 6 semanas, véase, un listado de todas las personas que han vivido y de lo que de ellas se sabe, ha quedado desfasada, por lo que esta mañana le he agregado una nota que remite al lector a esta página. La 16ª persona. La 16ª persona reside en una región remota de la sala. Puede ser en el norte o el sur. Jamás la he visto, pero el otro la describe como malévola, enemiga de la razón, la ciencia y la felicidad. El otro considera que 16 bien puede tratar de venir aquí y perturbar nuestra tranquila existencia, y me advierte que si alguna vez veo a 16 en estas salas, tengo que esconderme. El primer vestíbulo. Entrada correspondiente al primer día del 7º mes del año en que el Albatros se posó en las alas al suroeste. Hoy decidí visitar el primer vestíbulo. Por extraño que parezca, casi nunca voy allí. Digo esto último porque nunca establecí mi sistema de numeración de las salas. Hace ya muchos años escogí ese vestíbulo como el punto de partida, el lugar donde empieza el conteo. Me conozco y no creo que lo hubiera escogido de no haberme sentido hondamente vinculado a él de un modo u otro. Sin embargo, ya no recuerdo qué tipo de vínculo era. ¿Quizá el otro está en lo cierto y me olvido de las cosas? La idea es desagradable, por lo que la aparto de mi mente. El primer vestíbulo es impresionante, más espacioso que la mayoría de los vestíbulos y también más sombrío. Lo dominan 8 colosales estatuas de minotauros de unos 9 metros de altura. Se yerguen imponentes sobre el suelo, ensombreciendo el vestíbulo con su volumen, sus enormes cuernos, que rasgan el aire, su expresión animal, solemne e inescrutable.
La temperatura en el primer vestíbulo es varios grados más fría que las de las salas circundantes, y en el interior hay una corriente que viene de lejos y huele a lluvia, a metal y a gasolina. He notado eso muchas veces, pero, por las razones que sean, lo olvido nada más salir. Hoy me concentré en el olor. No era ni agradable ni desagradable, pero sí extremadamente curioso. Seguí su rastro. Fui andando en paralelo a la pared sur del vestíbulo hasta llegar a los de 2 minotauros que flanquean la esquina suroeste. Allí me fijé en algo. Las sombras entre ambas estatuas producían una especie de ilusión óptica. Se podía imaginar que se extendían un largo trencho hacia atrás y que, de hecho, no eran sino un largo corredor que llevaba a un punto lejano brumosamente iluminado, cuyas luces daban la impresión de moverse, de titilar. De ahí provienen la corriente de aire, los olores y también unos débiles sonidos, vibraciones y ruidos semejantes a los de las olas al romper, aunque menos regulares. De pronto oí unas pisadas seguidas de una voz resonante e indignada. No me contrataron para eso, se lo dije bien claro. Tiene que ser una puta broma, colega. Otra voz, melancólica, respondió. Ay, ¿quién no tiene vergüenza? Yo no sé qué les pasa por la cabeza cuando... Yo di un salto hacia atrás, atrás como si me hubiera picado una abeja y me escondí en la esquina suroeste, pero las pisadas se alejaron hasta desaparecer. ¿Qué había sido aquello? Cautelosamente volví a acercarme a las estatuas y espié a través de ellas. Las sombras no tenían nada de particular. Más o menos podía sugerir la forma de un corredor, aunque eso era todo. La fría corriente de aire se enroscaba alrededor de mis tobillos y seguía percibiendo aquel olor a lluvia, a metal y a gasolina, pero las luces y los ruidos se habían desvanecido. Estaba yo pensando en esos asuntos cuando 4 viejas bolsas de papas fritas pasaron volando, una tras otra, a corta distancia del embaldosado. Solté un bufido de exasperación, pues pensaba que ya había resuelto ese problema. Hubo un tiempo en que cada 2x3 encontraba bolsas de papas fritas tiradas en el primer vestíbulo, así como viejos envoltorios de varitas de pescado y bollitos de salchicha. Yo los recogía y los quemaba para que no empañara la belleza de la casa. No sé quién se habrá comido todas aquellas papas fritas, varitas de pescado y bollitos de salchicha, pero podía haber sido un poco más limpio. También encontré un saco de dormir bajo la curva de la escalera de mármol. Estaba sucio más no poder y olía a rayos, pero lo lavé a conciencia y desde entonces me ha sido lo más útil. Eché a correr tras las 4 bolsas de papas fritas y las recogí. Resultó que la cuarta no era una bolsa de papas fritas, sino un papel arrugado en el que estaba escrito lo siguiente. Solo pido que me digas cómo se llega a la estatua de la que me hablaste, la que representa a un anciano zorro ocupado en educar a más ardillas jóvenes y a otras criaturas. Me gustaría verla con mis propios ojos. No te cuesta nada. Escribe las instrucciones en el espacio que hay más abajo. He dejado una pluma junto a tu almuerzo. Cómelo antes de que se enfríe. El almuerzo, no la pluma. Postdata. Por favor no te olvides de tomar el multivitamínico. Bajo el mensaje había un espacio en blanco a fin de que el destinatario o destinataria escribiera las supuestas instrucciones. En vista de que seguía estando en blanco, deduje que no le había proporcionado el remitente la información solicitada. Me habría gustado conservar el papel porque demostraba que 2 personas habían vivido alguna vez. En primer lugar, la que se llamaba Lawrence, y además, aquella a la que Lawrence había escrito y provisto de un almuerzo y de un multivitamínico. Pero, ¿quiénes habrían sido? Pensé en la posibilidad de que 16 fuera una de ellas, y al momento la descarté. El otro me había dicho que 16 no sabía cómo llegar aquí, y saltaba a la vista que tanto Lawrence como su amigo o amiga estaban familiarizados con estas salas. Era muy posible que los dos formaran parte de mi grupo de muertos, pero había otra posibilidad, la de que fuesen unos habitantes de las salas remotas. Si Lawrence seguía vivo, y a la espera de la información acerca de la estatua, no habría bien en quedarme el papel. Saqué mi propia pluma y escribí lo siguiente en el espacio en blanco. Querido Lawrence, la estatua del zorro enseñando a 2 ardillas y a dos sátiros se encuentra en la 4ª sala al oeste, desde este lugar. Desde este lugar sal por la puerta al oeste. En la siguiente sala cruza por la 3ª puerta a la derecha. Llegarás a la 1ª sala al noroeste. Sigue andando en paralelo a la pared al sur, la que está a la izquierda, y a continuación vuelve a cruzar por la 3ª puerta a la que llegues. Te encontrarás en un corredor en cuyo final se halla la 4ª sala al oeste. La estatua está en la esquina noroeste. También es una de mis preferidas.
Número 1. Si estás vivo, espero que encuentres esta carta y que la información te sea útil. Quizá un día nos veamos. Suele estar en alguna de las salas al norte, al oeste y al sur de aquí. Las salas al este están en ruinas. Número 2. Si eres uno de mis propios muertos y tu espíritu pasa a través de este vestíbulo y lee este papel, entonces espero que ya sepas que visito tu nicho o pedestal con regularidad para hablar contigo y traerte ofrendas de comida y bebida. Número 3. Si estás muerto, pero no eres uno de mis propios muertos, por favor ten presente que viajo por todas partes del mundo. Si un día encuentro tus restos, te llevaré ofrendas de comida y bebida. Y si tengo la impresión de que nadie con vida se ocupa de ti, recogeré tus huesos y las llevaré a mis propias salas. Ordenaré tus huesos y te colocaré junto a mis propios muertos. Así ya no estarás solo. Que la casa nos acoja a los dos en su belleza. Firma, tu amigo. Dejé el papel al pie de uno de los minotauros, el que está más cerca de la esquina suroeste, y le puse un guijarro encima para que el viento no se lo llevara. Y con esto llegamos al fin de este segundo capítulo. Pues miren, la verdad es desde que que dejamos el segundo capítulo a la mitad, el otro ya me estaba cayendo medio mal, ¿saben? Como que huele medio turbio. Pero bueno, si tú también estás disfrutando la lectura tanto, igual o más que yo, te invito a que le des like, te suscribas si aún no te has suscrito para que no te pierdas de las siguientes narraciones que se vienen aquí en el canal. Compártelo con aquella persona que tú creas pudiera también encontrar interesante esta lectura, pero como siempre y por sobre todo, que si tienes la posibilidad, consumas la obra original para apoyar a su autor y todas las personas que están detrás de ella. Pero nada, sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.